de la séptima semana del tiempo ordinario. La liturgia nos vuelve siempre sobre la carta de San Juan, la carta de Santiago. Estamos ahora en el capítulo 4 de esa carta. Siguiendo esta carta del apóstol, se nos hace una pregunta fundamental. ¿Qué es nuestra vida? La pregunta va para reflexionar sobre el futuro de nosotros, porque en realidad la vida es un misterio, la vida es un don, la vida es un regalo de Dios, la vida no depende de mí, sino más bien absolutamente de Dios. Pero la carta, al hablarnos de ese principio, nos vuelve a hacer reflexionar, porque quizá hay muchos que viven como si Dios no existiera y quieren marcar el rumbo de su existencia sin la dirección de Dios. Se nos olvida entonces que la vida, como lo recuerda Job, es un soplo. Y como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, nosotros somos ciudadanos del cielo, no de la tierra entonces. De tal forma, mis queridos hermanos y hermanas, que en definitiva la vida no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Pero vivir la vida como si Dios no existiera, conducirnos por la existencia sin saber que Dios es el dueño de ella, pues nos vuelve soberbios, nos vuelve indiferentes y lógicamente esto siempre tiene un final muy triste, porque el final de la ausencia de Dios siempre es nuestra muerte. No nuestra muerte física, a la cual todos debemos un día llegar, sino la muerte eterna. El hombre que olvida que su hacedor, que su creador es Dios, y olvida que la vida depende absolutamente de Dios, es capaz de perder también la existencia definitiva. Por eso el apóstol Santiago hace referencia a esa necesidad de volvernos constantemente sobre Dios. El Salmo 48 nos advirtió también en referencia a las ideas de la primera lectura. Nunca le bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa, nos recuerda el salmista. Toda mi vida puede desaparecer en un segundo. Vuelvo a repetir, como dice el libro de Job, somos un soplo. Hoy estamos, mañana ya no podemos estar. Y si mi vida no entendí que venía de Dios y que debía dirigirse a Dios, puedo perderlo todo en un segundo. A raíz del Evangelio de hoy, del capítulo 9 de San Marcos, pocos versículos que hemos leído, 3 versículos. Los discípulos en el Evangelio de San Marcos ya no están en un camino, ya no van en un camino como los textos anteriores. En esta ocasión están en una casa. Cuando en el Evangelio de San Marcos se habla de estar, digamos, detenidos en una casa y no en camino, hace referencia de manera muy significativa a que el lugar de la casa es un lugar de profundización de la palabra. Jesús lo lleva por el camino, pero a veces lo detiene para profundizar su enseñanza, para hacer un alto en su vida. Y ahí es donde los discípulos le piden a Jesús que profundice alguna de sus enseñanzas. Por el contrario,
es donde Jesús también les hace a ellos unas preguntas para clarificar las situaciones de su seguimiento. La frase del Evangelio de San Marcos se nos presenta hoy con un énfasis en aquellos que no están contra nosotros, que en realidad están más bien a favor nuestro. Mateo y Lucas insiste en los que están a nuestro favor, que están en contra de nosotros. Más bien esas palabras del Evangelio de Marcos hoy parecen trabalengua, pero no lo son. Todo el que hace el bien, esa es la explicación simple, sencilla, todo el que hace el bien, aunque no lo haga en nombre de Jesús, no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y los que están en contra nuestra son los que no obran el bien, por tanto no están a nuestro favor. El que hace el bien, según el Evangelio, está a favor de Jesús, a favor de Dios. El que hace el mal y busca el mal de los demás, no está a favor de Dios. Es una relación bastante cercana al Evangelio del domingo pasado, ¿no? El hacer el bien, el buscar el bien, el no desear el mal de los demás, pues precisamente, ¿no? El que busca el mal de los otros, el que quiere destruir la vida de los otros, ese no está a favor de Dios, ese está en contra de Dios. El Evangelio entonces, aunque parezca esa frase un poco contradictoria, es bastante simple. El que hace el bien anda con Dios, el que no hace el bien está contra Dios. Por eso se presenta así esa vieja pretensión, o más bien tentación, de tener la verdad en exclusiva y sentirse con el poder de controlar a todos los demás. Hay veces repartimos las patentes, podríamos decir, de nuestra ortodoxia de pertenencia. Hoy sigue siendo presente esa tendencia a pensar que solo nuestra pastoral, nuestro grupo, nuestro movimiento, es el único que tiene la verdad y que los otros no tienen ni siquiera razón de existir. Esta actitud sucede incluso cuando se piensa que tal o cual sacerdote o tal o cual líder religioso es el que tiene la exclusiva para la construcción del reino. Hoy el Señor nos llama a cambiar el chip de esa idea, a tener ideas más eclesiales, más sinodales. El Señor nos llama a buscar puntos de encuentro, es decir, comunión, participación, misión, los tres pilares de la sinodalidad. El Señor nos llama a esos puntos de encuentro, a caminar juntos, a tender la mano a todos los colaboradores que quieren luchar contra los demonios de este mundo dividido. Reconocer la bondad ajena, tener también mucha paciencia, porque no todos caminan al mismo tiempo. Y pareciera que los que no caminan al mismo tiempo que nosotros parecieran los contrarios, pero quizás hay que tener paciencia para esperarlos. Al menos que con toda la paciencia y abriéndoles camino, no lograran reencontrarse con el Señor y en vez de estar a favor del Señor y de su evangelio, se pusieran en contra de los valores evangélicos. Por eso la paciencia es importante, es una virtud, porque así cada uno debe de cooperar de diferente manera a la única misión de la Iglesia, que es evangelizar, anunciar la buena nueva. Pues no seamos pues de los que criticamos o más bien
obstaculizamos la extensión del reino, sino unámonos, caminemos juntos, hagamos sinodalidad en un solo espíritu, para que podamos llegar a la unidad en la diversidad, la capacidad de entender que podemos tener puntos de comunión, puntos de unión, puntos de participación, aún con maneras de pensar diferentes. Pero buscamos la unidad en la diversidad de este Cristo, no desde mis gustos ni de mis placeres, sino simple y sencillamente desde Cristo y desde los valores del Evangelio. Hay que trabajar por la unidad. Ese es el llamado del Evangelio de hoy de alguna manera. Hay que trabajar por la unidad, hay que caminar juntos, para no dejar ni permitir que la división vaya ganando terreno en nuestra vida de fe. Por eso es importante pedir la gracia del discernimiento que tanto se necesita en la etapa de escucha parroquial que ya hemos comenzado, que ya hemos instruido para comenzar en las comunidades. 6 semanas nos llevarán al final de la etapa de la escucha parroquial. 6 semanas de escuchar la palabra, 6 semanas de discernir la palabra. Todas nuestras comunidades deben de prepararse para esa escucha, tanto los que están dentro como los que están fuera, los alejados, los que son indiferentes al Evangelio. Nos corresponde llamarlos. Incluso desde el principio de la sinodalidad nos corresponde llamar a los hermanos separados. A los hermanos separados, no para discusión, sino para escucharlos. Cada uno de los agentes de pastoral en nuestra parroquia están entendidos sobre cómo funcionará este camino de escucha parroquial. Por eso vale la pena discernir la palabra, para que ella nos conduzca a una escucha sincera, abierta y transparente. Nuestra actitud debe de ser siempre abierta a la voluntad de Dios, abierto a los demás. Es una actitud cotidiana que debemos de tener. Por lo tanto, como el Papa nos ha recordado en los mensajes de inauguración del Sínodo Mundial, nos ha recordado que la sinodalidad es un camino espiritual y es el deseo del Papa de que la Iglesia camine así para siempre, camine juntos, caminemos juntos, busquemos puntos de encuentro. Por eso, pidámosle al Señor y reflexionemos seriamente cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe en la comunidad, en la familia y en donde nos desempeñamos como personas. Por eso, no olvidemos que la verdad no es absoluta, la verdad absoluta solo es Jesús, solo es Dios. Nosotros tenemos verdades repartidas en las ideas y en los pensamientos de la comunidad, de la fraternidad. Por eso es importante en esta parroquia, como en cualquier otra parroquia de nuestra diócesis y en cualquier otra parroquia de América Latina donde nos ven, que también están en este proceso de escucha, es importantísimo la organización. En nuestra diócesis la organización pasa por los copacos, los COPACEP y los consejos parroquiales. Esa es la organización fundamental, central. Si una persona trabaja aislada de ellos, separada de estas organizaciones, buscando sus gustos y sus placeres, va a destruir el reino de Dios. Y como lo dijimos, aquel que se busca entonces a sí mismo, que no hace la voluntad de Dios, que no cumple los valores del reino, la consecuencia es que está separado de Cristo.
Intentemos no separarnos de Cristo. Al contrario, aunque tengamos ideas diferentes, aprendamos a trabajar en equipo. Yo no puedo ser el hombre pulpo o la mujer pulpa. Yo no puedo ser el hombre, el agente de pastoral que lo hace todo y que quiere dirigir todo. Yo no puedo pedir la colecta y sacarla yo mismo. Hay que dar participación en las comunidades. Hay que aprender a trabajar en equipo. De lo contrario, el no querer trabajar en equipo, el buscar solo lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, me vuelve en contra del Evangelio, me vuelve en contra del principio del Evangelio de este día. Por eso, volvámonos a la palabra y dejemos que la palabra nos hable cada día. Aprovechemos también cada una de las lecciones divinas que deben de llegar a las comunidades para hacer las 6 semanas de profundización y de escucha, que son esenciales para responder a las 12 preguntas de la escucha diocesana. Que Dios nos ayude y que la gracia de la palabra nos devuelva el sentido de ser discípulos. Así sea. Amén.